El dispensacionalismo es una corriente teológica surgida en el siglo XIX dentro del protestantismo anglosajón, particularmente en Estados Unidos y Reino Unido. Su premisa central es que la historia humana no es un proceso continuo, sino una sucesión de etapas o dispensaciones en las que Dios se relaciona de forma distinta con la humanidad. Cada etapa tiene reglas, pruebas y desenlaces propios. Y según esta visión, la humanidad se encuentra hoy en la última fase antes del fin de los tiempos. En esta etapa final ocurrirán una serie de eventos bien definidos: el rapto de los creyentes, una gran tribulación global, la batalla de Armagedón y finalmente el regreso de Cristo para instaurar un reino milenario. Hasta aquí podría parecer simplemente una interpretación religiosa más. Sin embargo, el elemento que vuelve políticamente explosiva esta doctrina es su lectura del papel de Israel. Para el dispensacionalismo, la existencia del Estado de Israel no es un hecho histórico más, sino el cumplimiento de una profecía bíblica. Jerusalén ocupa un lugar central y algunos sectores incluso sostienen que la reconstrucción de un tercer templo sería un punto clave dentro del plan divino. Bajo esta lógica, los conflictos en Medio Oriente dejan de ser tragedias humanas complejas y pasan a ser piezas necesarias dentro de un guión predeterminado. Y ahí es donde entra la traducción política. No todos los creyentes llevan esas ideas al terreno del poder, pero cuando lo hacen, el resultado es una distorsión profunda de la política exterior estadounidense. Si se cree que la guerra forma parte del desenlace inevitable de la historia, entonces la diplomacia pierde valor. La contención se vuelve irrelevante y la escalada puede incluso ser vista como deseable. La negociación deja de ser una herramienta racional y pasa a percibirse como una interferencia con un supuesto plan divino. En ese punto se ubica la figura de Pete Hegseth, no como teólogo, sino como operador ideológico. Hegseth recoge ese marco religioso en una mezcla de dispensacionalismo, sionismo cristiano y nacionalismo estadounidense, y lo convierte en narrativa política. Su discurso no siempre es explícitamente teológico, pero está impregnado de una visión binaria del mundo: civilización contra barbarie, bien contra el mal, occidente cristiano contra sus enemigos. Esa simplificación no es inocente, sirve para justificar decisiones concretas: apoyo irrestricto a Israel, endurecimiento frente a Irán, desdén por soluciones multilaterales y una tendencia a interpretar cualquier conflicto en clave moral absoluta. En ese esquema no hay espacio para matices históricos, intereses geopolíticos complejos o responsabilidades compartidas. Todo se reduce a una cruzada contemporánea, aunque no se le llame así en voz alta. El problema de fondo no es que un funcionario tenga creencias religiosas, eso es normal en cualquier sociedad. El problema es cuando esas creencias se convierten en criterio de Estado, cuando la política exterior deja de responder a análisis racionales y empieza a alinearse con narrativas de destino, providencia o redención histórica. Se cruza una línea muy peligrosa, porque en ese punto la guerra deja de ser un fracaso de la política y pasa a ser parte de un propósito superior. Y si la guerra tiene propósito, entonces las víctimas se vuelven daños colaterales de un plan inevitable. Esa es la lógica más perversa del fanatismo. Deshumaniza en nombre de lo sagrado y convierte el sufrimiento humano en una estadística funcional a un relato. En términos concretos, el uso político de este tipo de creencias tiene efectos graves y tangibles. Primero, rigidiza la toma de decisiones. Negociar se percibe como traición o debilidad. Segundo, legitima la violencia preventiva o desproporcionada bajo una narrativa moral. Tercero, alimenta una base social que no exige resultados pragmáticos, sino coherencia ideológica con una visión religiosa del mundo. Y cuarto, erosiona los mecanismos institucionales de contención, porque cualquier límite puede ser interpretado como obstáculo a una misión superior. Dicho sin rodeos, cuando la política se subordina a una lectura apocalíptica de la historia, deja de buscar estabilidad y empieza a coquetear con el caos. Y en un contexto global donde las tensiones ya son suficientemente altas, introducir ese tipo de irracionalidad en el aparato de defensa de una potencia como Estados Unidos
no es un detalle menor. Es en el mejor de los casos irresponsable, pero en el peor, una invitación abierta a conflictos que luego nadie sabe cómo detener. Saludos.